El gobierno ha sostenido que el capitán del Prestige les desobedecía, que se negaba a dar remolque y que era el capitán el que, digamos, retrasaba tanto la labor de rescate. Pero cuando lees simplemente las informaciones o las cintas de lo que hablaba la torre de control de Coruña con el capitán, tú no ves un capitán que desobedezca, sino un capitán que dice, bueno, yo estoy dispuesto a dar remolque cuando aparezca por aquí digamos, el remolcador. Es que todavía no ha aparecido. ¿Sabéis cuándo va a aparecer? En vez de tomar el remolque del buque en las primeras horas, estuvieron negociando con Smith Tank, que era la empresa salvadora, para ver cuánto les daba por participar en ese salvamento. La rescatadora privada, Smithak, pide permiso o anuncia al gobierno que va a utilizar el rescatador público, el Ría de Vigo, como parte de su dispositivo privado. E incluso le envía una carta al Ministerio de Fomento para que quede constancia de que no va a haber lugar a dudas. Claro, porque aquí lo que sucedía es que el remolcador Ría de Vigo tiene un contrato en exclusiva con Sasemar, o sea, con Fomento. Claro, son remolcadores que están contratados al servicio del Estado. Entonces hay un contrato a tres bandas para poner estos remolcadores al servicio de Smith y de la operadora. En todas esas horas, que son horas claves para, digamos, para que el siniestro no se hubiera producido, tengamos en cuenta que esta negociación a dos bandas se produce en un momento en el que el mar está calmo, en ese momento, el buque estaba perdiendo fuel únicamente por la tapa superior y parecía que, digamos, la pérdida era mínima, es decir, que los problemas aún no eran muy graves y en ese momento es cuando se está produciendo eso y aparentemente no toman remolque y la administración lo sabe, desde la torre de control están siguiendo toda la operación y saben que es porque están negociando en ese momento. De hecho hay documentos de Fomento y después si queréis os leo algún fragmento, documentos públicos publicados en la página web de estos del Gobierno Informa, donde se dice es legal esto que están haciendo, aunque a lo mejor no nos parece ético. Y la empresa salvadora, al final, acabó contratando a Remolcanosa, que trabajaba para la administración, en teoría, para participar en el salvamento, y acabó contratando a Tecnosub, que también era una empresa que trabajaba para Fomento, con técnicos especializados en materia de salvamento. Es decir, que dos empresas que supuestamente tenían un contrato con la administración acabaron trabajando para la empresa que obtiene el salvamento por parte de los propietarios del buque y de la carga. El contrato Love 2000 es una cosa complejísima. Es convertir, digamos, un servicio público en un negocio privado. La opinión pública debe entender que como todo esto es un negocio, un servicio público se convierte en un negocio privado. ¿Por qué? Porque la propia Dirección General contempla la disponibilidad o exclusividad de los remolcadores pintados de rojo. Y eso no es serio, ¿eh? Ahí quizá tengamos que partir de los antecedentes que hubo, que fueron básicamente un proceso en el que el Ministerio de Fomento, Álvarez Cascos, adopta una serie de decisiones que son políticas, que se traducen después en normas, y esas decisiones son que se está gastando demasiado en salvamento marítimo. Entonces, en los documentos oficiales, en el Plan de Salvamento Marítimo, hasta el año 2001, ¿qué se constata? Se dice, bueno, tenemos aquí una flota privada contratada para trabajar en exclusividad para la administración y la mayor parte del año no hay catástrofes marítimas, no hay que remolcar buques, etc. Están parados y eso nos sale demasiado caro, les estamos pagando por no trabajar. Entonces, la filosofía que se adopta es decir, vamos a ir hacia un proceso que podemos denominar de más privatización, en el sentido de que ya no tiene un contrato de exclusividad, solo trabaja para la administración, sino que va a poder hacer actividad privada. Y lo único que garantiza la administración es que en el momento que hay alguna emergencia, esos barcos de empresas privadas van a estar trabajando para la administración. Y esa es la teoría. Lo que se vio en este caso fue que esas empresas privadas, llegado el momento, había una colisión de intereses. El señor Álvarez Cascos, el día 10 de diciembre del año 2002, ante el Congreso de los Diputados, levantó la voz. Ya saben ustedes que es un ministro que saca pecho y que es un poco faltón. Era un ministro.
el señor Álvarez Cascos prometió un expediente informativo, dijo que iba a abrir un expediente informativo a la empresa propietaria de ese remolcador contratado, alquilado y pagado con los presupuestos públicos. Nunca más se ha sabido de ese expediente. El Ministerio de Fomento a veces parecía que echaba todas las culpas a Remolcanosa porque eran conscientes de que ahí que no se podían explicar determinadas decisiones, pero está claro que Remolcanosa formaba parte de un tinglado que era un tinglado a tres bandas, ¿no? Actuó como empresa privada, pero era una empresa contratada por el Estado. Que me diga ahí ahora que esquizofrénicamente actuó como empresa privada y no como empresa del Estado. Esto me hace pensar que el interés que está detrás es el del Estado, que lo quiere llevar por la vía civil y no por la vía contenciosa. Porque por la vía contenciosa respondería el Estado y por la vía civil no respondería el Estado. Es decir, que las decisiones de Remolcanosa, quien deja negociar a Remolcanosa sabiendo que tiene un contrato con la Administración es la Administración. Es decir, que si la Administración le hubiera dicho a Remolcanosa, tomas el remolque ya, esto se va a hacer de esta forma, se tiene que hacer. Lo que pasa es que lo que parece es que desde la torre de control y desde el organismo rector en la toma de decisiones hubo un poco un laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa, si llega a un acuerdo, si esto se soluciona. No hubo realmente, yo creo que o a lo mejor fue intencionado, pero no hubo decisiones firmes en los primeros momentos. Luego hay otro aspecto importante en cuanto a la operación de remolque. Es decir, cuando el remolcador Ría de Vigo se dirige al Prestige, pues tiene idea de que es un petrolero, pero evidentemente no tiene toda la información de lo que está ocurriendo en ese petrolero. ¿Qué es lo que ocurría en la popa en la cubierta de popa del Prestige? Bueno, pues que el petróleo que se había derramado había embadurnado, por decirlo así, había cubierto, había hecho una película total de petróleo donde estaban los elementos de amarre y hacía que la cubierta fuese prácticamente imposible de trabajar sobre ella. Se creen que dar el remolque de proa, pues la gente crea que es una cosa automática, que es fácil. No, es no más de 10 hombres en una hora, en condiciones de puerto. Pero aquí no estamos hablando de condiciones de puerto, estamos hablando en condiciones de mal tiempo y 3 hombres de edad avanzada. Evidentemente, manejar esa cadena pesada que hay a proa para hacer firme el cabo de remolque del remolcador es una operación que con 3 hombres es imposible llevar a cabo. Ellos eran conscientes de que la mayor parte de la tripulación del Prestige había abandonado el barco y solamente quedaba el capitán Mangouras, con una edad de 60 y tantos años, un marcapasos, el jefe de máquinas con otros 60 y tantos años y el primer oficial. En el vídeo se ve el capitán personalmente que que tuvieron que ir a proa en unas condiciones con el barco escolado, una cubierta llena de chapapote, mala mar esa noche sin apenas luz, pues se desplazan a proa para hacer firme el remolque de proa. Entonces la pregunta es muy sencilla. Si usted es el responsable de la operación de salvamento y usted como empresa del remolcador y como capitán del remolcador son responsables de esta operación, ¿cómo es que no disponen las medidas necesarias para conseguir el objetivo final, que no es otro que enganchar el barco? ¿Y eso qué requiere? Requiere que ustedes lleven una tripulación preparada expresamente para saltar al barco y contribuir a la operación de enganche, que era esencial para evitar lo que iba a venir después. Pero esto no lo hacen, y es más, ni lo intentan tan siquiera. El convenio que tienen los tripulantes de Remolcanosa es que tiene que tener una tripulación de presa, un barco que esté totalmente abandonado, que no tenga ningún tripulante, pues el remolcador tiene que tener una tripulación que con el helicóptero las meten a bordo. Y entonces, bueno, yo lo que tengo resumido aquí es eso. Las irregularidades de Remolcanosa son potencia de tiro, que no tenía la potencia de arrastre que nominalmente apuntaba, que la tripulación de presa
era insuficiente, no era la que figuraba en el convenio colectivo, y en la idoneidad del tren de remolque, o sea, lo que se denomina técnicamente conjunto de cuerdas, de cadenas y de cables, porque han existido muchos, yo ahora no sabía cuantificarlos, no sé si son 12 roturas en la toma de remolque.